Recordamos que la semana pasada vimos de la autosuficiencia y autoexistencia. ¿Qué significaba eso? Primero, autosuficiencia. Dios es suficiente por sí mismo. No necesita nada externo a Él. Y autoexistencia es que Dios existe por sí mismo, en virtud de su propia naturaleza. Tú y yo existimos por Dios. Respiramos por Dios. Vivimos por Dios, que nos mantiene, que nos mantiene nuestra existencia. Dios se mantiene a sí mismo. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Así que esto habla de la autosuficiencia y autoexistencia de Dios, que es tan diferente en nosotros. Vimos estos libros que se hacen hoy, Dios te necesita, y vimos que no. Dios es autosuficiente, Dios no necesita, no nos necesita a nosotros, no necesita nada, porque si necesitara algo, dejaría de ser. Dios todo lo que necesita está en sí mismo, todo está, no necesita nada externo a Él. Y en cuanto a la autoexistencia de Dios, vimos esta pregunta que los niños muchas veces hacen: ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene lo otro? ¿De dónde viene la leche? Pues de la vaca. ¿De dónde viene la vaca? Pues la creó Dios. ¿Y de dónde viene Dios? Esa pregunta en la mente de los niños que está. Y la respuesta que es la respuesta correcta es: Dios no viene, Dios siempre ha existido. La respuesta correcta es: Dios no tiene origen. Dios existe por sí mismo. Dios no viene de nada ni de nadie. Y aunque nos cuesta entenderlo como niños y como adultos, pero debemos entender esta verdad. Él es el increado, el que no ha sido creado, el inoriginado. Él no tiene origen. Así es nuestro Dios, autoexistente, autoinmutable. Y luego vimos una pequeña aplicación. ¿Y para qué nos sirven estas cosas? ¿Para qué estudiar estas cosas de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios? Y A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, lo deja bien claro de que tenemos que entender que estas cualidades solo pertenecen a Dios, porque la raíz del pecado y la esencia del pecado es darnos a nosotros mismos estas cualidades. Decir, yo me valgo por mí mismo. No, eso solo lo puede decir Dios. Decir, no necesito nada, como la iglesia de la Odisea, no, eso solo lo puede decir Dios. O decir, soy completamente independiente, no, eso solo es Dios. Así que lo dejamos ahí, lección 11, pues ahí me he equivocado, Dios es inmutable, en la lección 13. Pero vamos a ver algunas cosas. Y estaba leyendo un libro, un capítulo en cuanto a la inmutabilidad de Dios, de un puritano que se llama Thomas Watson. Y me gustaba mucho porque, para entender más cómo es Dios, en cuanto a que no cambia, es bueno que veamos cómo somos nosotros, o cómo es lo que hay en nuestra creación. Y empezando con ese versículo de Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto es una doctrina importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Si Dios cambiara, no podríamos ser salvos. Si Dios cambiara, pues no tendríamos ninguna seguridad de poder ser salvos. Muy importante esta doctrina. Es más, en esta frase que vimos al principio, que está en las preguntas y respuestas de ese catecismo de Westminster, ¿cómo es Dios? Dice, Dios es espíritu, eterno, infinito, eterno e inmutable. Es una de esas tres primeras características que se le dan a Dios. Infinito, eterno e inmutable. Inmutable. Ahora, vamos a ver cómo es inmutable en su naturaleza, en la misma naturaleza de Dios. Y para eso nos viene bien lo que decía, compararlo con nosotros. Compararlo con cómo somos nosotros. No sé si a alguien le gustan las matemáticas. Y bueno, vamos a compararlo con nosotros y con el mundo que nos rodea. En las matemáticas está lo que se llaman las ecuaciones. No sé si Josué y Celia estáis dando algo de las ecuaciones X, Y, Z, y esas son variables. Tú ahí en esas ecuaciones puedes poner diferentes números y esos números van variando. Y luego están lo que se llaman las constantes. ¿Alguien sabe cómo se llama ese número de abajo? El número pi, muy bien. ¿Qué número es el número pi? 314. Y luego sigue más. 314, 16, bueno, ya lo he olvidado, pero puedes seguir. El número pi. Ahora, ¿el número pi cambia? No, siempre es el mismo. Siempre es el mismo y, ¿sabes? Vale, la X, la Y, la Z cambiarán, pero la constante
es el número pi. Y me gusta como Paul Wasser en el libro dice, Dios es la constante del universo. Piensa en todo el universo, Dios es la constante. Todo lo demás va a cambiar. Todo lo demás pueden ser la X, la Y, la Z. Pero Dios es la constante del universo. Pensemos, por ejemplo, en el clima, ¿no? Ahora será el cambio climático. Y bueno, eso cada uno puede pensar lo que sea en cuanto al cambio climático, si está cambiando más, si siempre ha cambiado, o está empeorando mucho ahora, no sabemos. La naturaleza la vemos cambiando. Hay tiempos de sequía, hay tiempos de más agua, hay tiempos... La naturaleza va cambiando. Los montes, mucha gente... Bueno, es así, hay muchos montes que están bajando de altura, pero luego las placas tectónicas se mueven y creo que dijeron que en el terremoto hubo sitios que se han desplazado. El mundo entero va cambiando. El clima va cambiando. Dicen que los mares están subiendo, ¿no? Y que en el año 2050, pues no sé lo que puede pasar si los mares van subiendo. Ya veremos. Pero el mundo que nos rodea cambia. Los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra cambian. España hace 4 o 5 siglos tenía un imperio, que decían que no se ponía el sol en el imperio español. Para España no tiene imperio. Ya en España tenemos la península ibérica y las Canarias, Ceuta y Melilla y ya está. En el libro de Daniel, por ejemplo, vemos ahí como dice de los reinos de la tierra, el reino de Babilonia, luego el reino de los medos persas, los griegos, los romanos vendrían y los imperios vienen y se van, los reinos van cambiando. Sabemos que el reino de Dios es eterno, es perpetuo. Vemos como los reinos cambian, el clima, la naturaleza cambia. En la Biblia sale que los cielos incluso cambian. Mira los cielos y dices, mira, siempre han permanecido iguales. Pues la Biblia nos dice, lo hemos leído en uno de esos textos, en el Salmo 102:26, que dice, incluso los cielos envejecerán, pero yo permaneceré. Incluso los cielos, que parece que siempre han estado ahí, van a cambiar. Segunda de Pedro 3:12 nos dice que en el último día, en el día de la venida de Cristo, del juicio final, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. No sabemos exactamente cómo será todo eso, pero incluso el universo que vemos ahí, los cielos, va a cambiar, está en constante cambio, pero Dios no. Esto no es como son los ángeles, no sabemos cómo son los ángeles, pero estaba buscando una foto de unos ángeles. Incluso los ángeles son mutables, aunque son santos, pero son mutables. Sabemos, nos lo dice Judas en versículo 6, que los ángeles, hubo ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, cambiaron, pecaron. Aún los ángeles, que son, Dios los hizo completamente santos, pero aún así cambiaron. Y ahora están guardados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice ahí el libro de Judas. Incluso los cristianos cambiamos. Y cambiamos bastante. No solamente físicamente, pero cambiamos en cuanto a nuestro carácter. ¿Os acordáis de Pedro? En la noche que Jesús fue entregado, como juraba y decía, seguro, yo nunca te voy a negar. Y él estaba completamente seguro que nunca iba a negar. Y completamente entregado supuestamente. Unas horas después había cambiado por completo y estaba negando a Cristo 3 veces, incluso maldiciendo y demás. El rey David era capaz de decir en un salmo, el Señor es mi roca, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, y luego cuando veía que Saúl ya le iba persiguiendo, decía, bueno, tiro la toalla, me voy a los filisteos porque al final me va a pillar Saúl y me va a matar. Los cristianos cambiamos. Todo cambia, todo, pero Dios es el mismo. Y eso lo vemos, por supuesto, como hemos visto en Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, aplicaciones en cuanto a esto. Y creo que es bueno que nos demos cuenta de las aplicaciones a nuestra vida que puede tener esto. Uno es que nos enseña a ver la excelencia de la naturaleza divina, de cómo es Dios. Él no cambia. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Él siempre es el mismo. Es único. Es único. También nos enseña a ver la vanidad de la criatura. La palabra vanidad, que se habla mucho ahí en Eclesiastés, habla de un aire, un viento que se va, como cuando pones a lo mejor la olla, sale un poco de vapor y de repente la cocina está llena de vapor y en 2 o 3 segundos ya no está el vapor. ¿A dónde se ha ido? Pues así nos dice, así somos nosotros.
Esa es la vanidad, como que se va a un aire, como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, nos dice Santiago, así somos nosotros. Y eso en comparación con Dios, qué distinto, qué diferencia. Y luego también esta enseñanza de la inmutabilidad de Dios trae consuelo al cristiano en las pérdidas. Hay un versículo precioso en Habacuc, capítulo 3, que dice, aunque la higuera no florezca, ni haya producto en el olivo, muchos de este año han tenido mucho menos producto en el olivo, dicen, ni en las vides haya fruto, ni haya ovejas, ni haya vacas, si todo eso cambia y perdemos todo como Job, dice, aún así podemos confiar en el Señor. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Todo puede cambiar, pero Dios no cambia. Y también en las tristezas, incluso en las veces que pensamos que no podemos ver ese rostro, esa sonrisa de Dios, podemos ver que aunque sí parece que el rostro de Dios y que se haya ocultado de nosotros, pero su corazón no cambia. Que la naturaleza de Dios no cambia, sabemos que Él es el mismo. Y en esos momentos de dificultad o de tristeza podemos confiar en esto, decir, mira, Dios sigue siendo el mismo. Sí que es verdad que a veces hay, como se dice, nubes que tapan el sol y parece que no vemos a Dios en ciertas ocasiones que le oculta su rostro, pero podemos estar seguros de que Él es el mismo. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Podemos confiar en las tristezas, que aunque no podamos ver lo que está haciendo Dios, aunque parece que las nubes de las circunstancias nos tapan el rostro de Dios, pero podemos confiar en que Él nos ha amado con un amor eterno. Y esto nos exhorta también a confiar solamente en Dios, porque hay cambio en todo menos en Dios. Ahora no significa eso que tenemos que ser desconfiados con todos los hombres, pero que la confianza verdadera solo debe estar puesta en Dios. Esa confianza de salvación, esa confianza vital, si se puede decir así, solo debe estar puesta en Dios. En el Salmo 146, versículo 3 dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Porque nos van a dejar tirados, el hombre cambia, las personas cambian, pero Dios no. El hombre muchas veces promete más de lo que puede dar. Y también el hombre falla cuando más lo necesitamos, pero Dios no. Todo lo que Dios ha prometido es lo que Él nos puede y nos quiere dar. Y lo que podemos estar seguros es que cuando más necesitamos a Dios, Él nunca nos va a fallar. Los hombres sí que cambian y fallan, pero Dios no. Así que estas son algunas de las aplicaciones que podemos ver en cuanto a cómo Dios no cambia, Él es inmutable. Ahora, alguien podría decir la pregunta, ¿y qué pasó cuando se me ha ido un poco el tiempo? Quizás eso lo vemos ya la semana que viene, pero solo esta pregunta, ¿qué pasó en la encarnación? Cristo vino, el Hijo de Dios, se hizo hombre, decimos. ¿No hubo allí un cambio en Dios? Ahora tenemos que llevar cuidado con cómo hablamos en cuanto a la encarnación. La encarnación se refiere a hace 2000 años, Cristo vino a este mundo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, tenemos que llevar cuidado cómo interpretamos eso, porque no es correcto decir que Dios se transformó en un hombre, porque eso implicaría que Dios ha cambiado, que el Hijo de Dios ha dejado de ser Dios y se ha hecho hombre. No es como tenemos que entenderlo. Si decimos el Hijo de Dios se humanó, ¿a qué nos referimos? Pues lo correcto es decir que el Hijo de Dios asumió también una naturaleza humana y fue una sola persona con dos naturalezas. No se transformó de Dios a hombre, sino que tomó en unión con su naturaleza divina una naturaleza humana. Entonces, una persona con dos naturalezas. Es muy importante que nos demos cuenta de eso, porque podemos llegar al error de decir que el Hijo de Dios dejó de ser Dios y se hizo hombre. Y eso no es verdad, porque entonces sí que habría un cambio en Dios, pero no ha habido ningún cambio en Dios. Si la naturaleza divina se hubiera convertido en naturaleza humana, o la naturaleza humana se hubiera convertido en divina, entonces sí que habría cambio en Dios, pero no fue así. La naturaleza humana de Cristo fue distinta de la divina, por eso no hubo ningún cambio en Dios. Así que quizás es algo que
poco más difícil de entender, pero tenemos que darnos cuenta de estas verdades. No hubo ningún cambio en Dios en el tiempo de la encarnación. Dios siguió siendo un Dios en 3 personas. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siguió siendo Dios, pero tomó consigo también una naturaleza humana y así sigue siendo hoy. Dios y hombre, una persona en 2 naturalezas para siempre. Así que eso, solo un detalle que tenemos que entender ahí. La semana que viene veremos algunas cosas también en cuanto a los decretos de Dios, también de repaso, y eso es todo. Voy a pedir a Seri si nos puede despedir en oración.